Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. Juan había desaprovechado las oportunidades que sus padres le habían dado. Juan siempre se excusaba de una u otra manera con la finalidad de que sus padres continuaran confiando en él. Con amor, sus padres no contemplaban abandonarlo. Al contrario, la esperanza de ver a su hijo aprovechar las oportunidades que se le daba pareciera nunca acabar. Sin embargo, un día se vieron obligados a darle la última oportunidad, y esta vez ya no solo con amor, sino con firmeza y temperamento. De la misma forma, Dios ofreció múltiples oportunidades a su pueblo, pero ellos lo rechazaron vez tras vez, hasta que llegó un día que tuvo que hablarles con rigor. Esta semana veremos el impetuoso llamado de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Asimismo, veremos que Dios conserva a su pueblo fiel. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4, que lleva por título Por las malas. En el bosquejo de la lección de esta semana veremos 3 puntos principales. Número 1, veremos la conquista de Siria, Israel y Judá. Número 2, veremos muertos en vida. Y finalmente, veremos no hay nada que temer si tememos a Dios. El versículo de memoria de esta semana está en Isaías 8, versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Hola pastor, la semana pasada hablamos un poco sobre la profecía de Isaías dada a Israel y Siria. El Señor le ofrecía a Acaz que ellos no prevalecerían y que finalmente Judá quedaría intacto. Si Acaz se refugiaba en los brazos de Dios, pero lamentablemente vimos que no pasó esto. Pastor, ¿cuál fue la profecía de Isaías acerca de estos 2 enemigos de Judá y qué aconteció finalmente con Judá? Hola Ricardo, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a este espacio del estudio de la lección. Sí, la profecía era bien clara. Antes que el niño Emanuel tuviera edad suficiente para decidir entre diferentes tipos de alimentos, dice Isaías, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Esto le dio a Acaz, el profeta Isaías, haciendo referencia a los reinos de Siria e Israel, que pronto serían eliminados por el mismo Dios, y sin necesidad de nadie más, ni siquiera de Tiglat-Pileser III. Ahora bien, el rey Acaz decidió confiar en sus propias fuerzas y no en la promesa de Dios, y entonces se fue a pedir ayuda a este rey asirio, es decir, a Tiglat-Pileser. Y este conquistó finalmente en 2 años, a Israel y Siria. Cuando Acaz pensó que todo estaría bien, se dio cuenta que el rey asirio, como dice Segunda de Crónicas 28, 20 y 21, también vino contra Acaz, Tiglat-Pileser III, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Pidió ayuda al rey asirio y éste aprovechó para conquistar los 3 territorios finalmente, y de esa forma tuvo mucho más poder, que finalmente eso era lo único que le importaba. Mejor dicho, le salió el tiro por la culata, pastor. Sí, claro. Como dice el salmista, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Por supuesto, su mundo de Acaz se cayó a pedazos porque decidió mal. En vez de asociarse con Dios, se fue con un perdedor. Ante esto, podemos ver que los hijos de Isaías tenían un mensaje poderoso. Uno de los nombres en español significaba pronto al saqueo, presto al botín. Esto ya daba un mensaje especial. Significaba que Acaz rechazaría la ayuda de Dios y en consecuencia serían saqueados y atravesarían exilios. El segundo nombre del hijo de Isaías significaba un remanente volverá a Jehová. Al unir estos 2 nombres, el significado sale. El saqueo se apresura, la presa se precipita, pero el remanente volverá. Es decir, a pesar de los daños que atravesaría el pueblo de Israel, Dios conservaría su remanente fiel. Quedaría un grupo de exiliados que no serían apóstatas, sino que seguirían siendo leales a Dios. Y el Señor, en consecuencia, les traería de vuelta a su tierra. Ya entrando a la segunda parte de este bosquejo de la lección, ¿a quiénes se considera muertos en vida, pastor?
Bueno, en esta lección se asume que Acaz era un hombre muerto en vida. ¿Por qué? Mira, porque practicaba el ocultismo, una religión pagana. En la semana pasada dijimos o vimos que llegó a un extremo tal como, por ejemplo, hacer pasar a sus hijos por el fuego, un ritual totalmente pagano, un tipo de brujería. Por eso Isaías menciona que Dios escondió su rostro de ellos. Esto, según el comentario bíblico adventista, significa que cuando los hombres le dan la espalda a Dios, Él simplemente esconde su rostro de ellos. Dios no sigue hablando indefinidamente a los que no quieren escuchar. Dios escondió su rostro de Israel, en el sentido que este pueblo había dejado de escuchar la palabra de Jehová y de obedecer su ley. En vez de escuchar y obedecer, ¿qué hicieron? Iban a los encantadores y adivinos, escuchaban sus susurros. El pueblo de Israel se había ido tras los demonios buscando dirección y ayuda. Así también ocurre en el día de hoy. En vez de confiar en Dios, en vez de confiar en su palabra, tal vez muchos se sienten tentados a buscar a un adivino, a buscar a alguien que lee las cartas. En este momento tú me estás escuchando y sabes de alguien que está en la iglesia, pero de repente está visitando lugares prohibidos, contrarios a la palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Lamentablemente no hemos aprendido a confiar plenamente en Dios y en su palabra. Es interesante notar, pastor, que susurrar viene del hebreo zafaf. Y esta palabrita, ¿no?, da a entender de que el medium susurraba en sus intervenciones con los espíritus demoníacos. Cuando las personas van al brujo a consultar a los espíritus, los hombres o mujeres en este caso también, inevitablemente llegan a parecerse a ellos en carácter y proceder. Así que no hay brujo bueno. Algunos en la selva llaman brujo blanco, brujo negro. El brujo negro hace cosas malas y el brujo blanco sana. Entonces no hay esa distinción. El brujo es brujo. Hace sus encantamientos con el poder del diablo. Entonces, ¿por qué a pesar, pastor, de saber de que el brujo, el espiritismo, esa abominación para el Señor, no le agrada a Dios? Porque a pesar de saberlo, aún hay muchas personas y hermanos de la iglesia que todavía persisten en buscar orientación en ellos? Podría decir muchas cosas con respecto a esto. Tal vez estamos en la iglesia, pero no hemos dejado las costumbres del pasado, del mundo, y todavía seguimos confiando. Tal vez la influencia de la familia, por no quedar mal, pero nosotros necesitamos confiar más en Dios. Dios está dispuesto a cuidarnos, a protegernos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Aún en estos tiempos difíciles, y yo quiero decirte, apreciado hermano, que las cosas van a ir empeorando cada vez más y más. Hoy, más que nunca, deberíamos aprender a confiar en Dios. Pero ¿cómo vamos a aprender a confiar en Dios? Por cierto, estudiando la Biblia. Cada día. No podemos darnos el lujo de pasar un día sin depender de Dios a través de su palabra. Estudiando la Biblia, doblando nuestras rodillas, cada día vamos a aprender a confiar en Dios y alejarnos de las cosas de este mundo que pueden minar nuestra fe. Dios está dispuesto a protegernos, pero Él quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Muy bien, pastor. Llegamos ya a la última parte. No hay nada que temer. Esta última parte le hemos llamado No hay nada que temer si tememos a Dios. Un pueblo que temiera a Dios nunca necesitaría temer al hombre. Acaz tenía miedo de Peca y Resín, que eran reyes de Israel y Siria, porque rehusaba temer a Jehová. Pero el temor de Dios es muy diferente del temor de los hombres. Temer a Dios no significa tenerle miedo, ese miedo de espanto. Más bien significa mostrarle respeto, confiar en Él, amarle y entrar en su presencia con gozo y regocijo. Queremos terminar y queremos dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. Sí, el aparente éxito que el enemigo te ofrezca solo es apariencia de éxito, porque tarde o temprano terminará destruyéndote. El rey amigo de Acaz, en vez de ayudarlo, terminó destruyendo la vida de Acaz y del pueblo de Israel. Si nosotros confiamos en el mundo, en las cosas de este mundo, nuestra vida va a ser un caos. Tal vez aún hasta vamos a perder la vida eterna. Por eso nosotros deberíamos alejarnos, apreciados hermanos, de toda cosa que tenga que ver con el espiritismo.
porque en estos últimos días el espiritismo tomará más y más fuerza y nosotros deberíamos alejarnos de cualquier peligro. No dejes que el enemigo te haga un muerto en vida, un hombre sin Dios, gobernado por el pecado, que es la peor desgracia que el ser humano pueda tener o pueda vivir. Busca a Dios. Él tiene tanto amor para enseñarte a amarlo, a respetarlo, temerlo, porque si temes a Dios, no hay nada en este mundo que te dará miedo. Oremos. Querido Padre, gracias Señor porque en este mundo de dificultad, de amenazas, de peligros, tú estás a nuestro lado. Permite que cada día aprendamos a confiar más en ti, a confiar más en tu palabra. Bendice Señor a cada uno de tus hijos y ayúdanos cada día a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de esta forma llegamos al final de este bosquejo y queremos invitarte, apreciado hermano, apreciado amigo, que puedas compartirlo con tu familia, con tus amigos, para motivarlos de esta forma a estudiar la Biblia. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.